Hola, buenas, soy Mario de la Nueva Serie y estoy aquí con Iciar y con Bárbara. Primero, ¿qué tal todo? Todo bien, gracias. Sí, muy bien. Mi primera pregunta es, ¿de qué manera se convierte la chica también en una carta para el futuro? ¿De qué manera? Bueno, la película lo que habla es que en general las películas son cartas para el futuro. Porque de alguna manera lo que cuenta queda ahí, queda registrado y años después puedes visitarlo y de alguna manera a lo mejor te habla en tu presente, ¿no? En Las chicas están bien, por lo menos en mi caso, tiene que ver con que en ese momento estaba embarazada de 6 meses y que aparte de que hay una carta literal que le escribimos a mi hija, es esa idea, ¿no? Como de alguna manera estamos haciendo esto para que tú dentro de unos años puedas verla y ver qué te genera. ¿Y de qué manera recordaréis esta película? Hombre, para mí, desde luego, de qué manera, pues de una manera muy especial, ¿no? Al ser como la primera película que ruedas, además que la ruedas como protagonista en un proyecto como tan especial en el que crees tanto artísticamente también, para mí va a ser siempre muy, muy, muy especial, vamos, un recuerdo que me llevo ya para toda la vida. Sí, yo creo que ha sido muy especial para todos y para todas, más todas, porque ha sido una película muy femenina y porque desde su concepción es una película hecha como entre amigos casi, ¿no? Entonces eso no siempre es fácil de encontrar en el cine. Es una película hecha por muy poca gente y no por ello que pequeña. Creo que es una película en el fondo muy grande. ¿Y cuál pensáis que es el hilo rojo que unen a todas estas protagonistas de la película? ¿Qué significa el hilo rojo? Que de qué manera se unen ellas, es decir, qué sentimiento, qué es lo que unifica a estas mujeres que protagonizan esta película. Bueno, en principio un trabajo, que sí, se van a ensayar total. una obra de teatro. Sí. No se conocen prácticamente, nosotros, Irene y yo sí, pero con ellas no nos conocemos y lo que nos une es la creación, ¿no? Sí, y una profesión también, ¿no? Desde distintas perspectivas, desde una perspectiva mucho más experimentada y con mucha más experiencia y luego como otra más nueva, ¿no? Pero también el amor por una profesión también. Y en la película desde luego se trata el amor, la amistad, la soledad, la muerte y como por ejemplo el oficio de actor. ¿Cuánto toma de realidad esta película? De vuestra realidad. Pues bastante, porque eso es lo que le interesaba a Itxaso, como escoger unas actrices que ella conociera y que le interesaba como personas, como seres humanos. Entonces, antes de la película hicimos unas jornadas con ella, en la que nos preguntaba temas que después iban a estar en la película. Pues lo que has dicho tú, ¿no? Hablábamos sobre el amor, sobre la muerte, sobre cómo entender tu oficio, y después ella ha rescatado de cada una de esas entrevistas lo que le interesaba y ha construido un guión donde hay parte de la realidad y hay parte que es una ficción. Nosotras somos Itziar, yo, nosotras, pero a la vez somos otras, ¿no? Ese es el juego. Es cierto, porque yo viendo la película pensaba, joder, es que no sé qué parte de ficción y de realidad, porque la hacéis yo creo muy bien en ese aspecto, la mezcla, ¿no? Esa mezcla de ficción y realidad, ¿no? Me supongo que también es el intríngulo de la película también. Eso es. Y os quería preguntar, hablabais antes de la amistad que os une como artistas y también como mujeres. ¿Cómo se canaliza eso a través de estos personajes, de vuestros personajes, por ejemplo, la amistad que une, que se hace en esta casa, donde se va a rodar la obra, donde se está ensayando la obra de teatro? Yo creo, en el caso de mi personaje, que por ejemplo, como bien ha dicho Bárbara, el personaje de Bárbara conoce a Irene al principio, pero mi personaje, por ejemplo, solo conoce a Itxaso cuando comienza. Entonces es como el comienzo de una amistad, ¿no? Como el viaje de mi personaje es un poco como una apertura, una apuesta por la confianza y una apertura emocional con algunas chicas que al principio son desconocidas, pero que luego nos vamos dando cuenta de que nos conectan muchas cosas y muchos claro. Temas y sí, muchas experiencias vitales. Claro, también. como que la película propone un lugar concreto durante unos días de compartir y al final la película te obliga a estar ahí
y el tiempo pasa y como hay tiempo hay margen para hablar y el hablar es lo que genera y el compartir, como dice. Pero también yo creo que hay algo de que volvemos a que lo que les une al principio es que son actrices, o sea, como que hay algo de la actuación que está muy presente, ¿no? ¿Ha cambiado mucho hablaba de eso del oficio, ha cambiado vuestra forma de pensar el oficio desde que empezasteis ahora? Tú, por ejemplo, Bárbara, que tienes más trayectoria. Hombre, sí, claro, muchísimo, imagínate. Yo la primera película que rodé tenía 15 años y ahora tengo muchos más. Y he hecho ya unas cuantas películas y sí que ha cambiado mucho porque la experiencia hace que uno cambie su visión sobre el mundo en general y por tanto sobre tu profesión. Creo que hay algo que sí que está como conservado en un lugar importante que tiene que ver como con seguir teniendo la necesidad de contar, seguir teniendo la necesidad de experimentar, seguir teniendo la necesidad de conectar con gente, tal vez incluso más que antes, ¿no? Cuando vas conociendo a más personas, más ganas tienes de que haya novedades. Claro, y me supongo que eso también es un diálogo intergeneracional también entre vosotras. Tú, por ejemplo, que vamos a empezar ya que llevas más trayectoria final, es un diálogo, también la película propone eso también, diálogo intergeneracional también, como actriz y también como mujeres. Sí. ¿Y cómo lo vives tú, por ejemplo, eso? ¿Cómo has vivido esas conversaciones que habéis tenido ese guión? Yo creo que con mucha naturalidad, o sea, al principio sí que hay, bueno, es que al final o sea, todo, como ha dicho ella, todo lo afectivo y todo lo emocional ha estado relacionado con el trabajo que estábamos haciendo también. Entonces, al principio es verdad que te enfrentas al trabajo con actrices mucho más experimentadas que tú y sientes como algunos nervios y tal, pero después, en cuanto el trabajo avanzaba, tanto en la peli con la obra de teatro, tanto en la peli mientras que la hacíamos, al final vas conociendo a las personas, ¿no? Que están y es bonito escuchar a mujeres que tienen más años que tú, ¿sabes? Y que tienen mucha sabiduría y muchos conocimientos que a ti igual todavía no te han dado tiempo pues eso, a experimentar. Y era muy bonito, por ejemplo, para mí todas las conversaciones que teníamos por las noches después de rodar, o en descansos, o en comidas, o sea, yo me llevo mucha sabiduría, yo creo. Y en ese sentido, en esa sabiduría, también es una película que apela también al espectador, ¿no? Porque tú, por ejemplo, en un momento de la película rompes la cuarta pared, al final también es un diálogo directo con el espectador, le haces que se pregunte, ¿no? Y que reflexione en muchas cosas también, ¿no? Bueno, si eso ocurre está buenísimo, si te ha pasado, me parece que es conseguido, sí, por parte de Itxaso hay algo como de que, no sé, me imagino que todo es un gran artificio, pero a la vez hay algo de la naturalidad, de lo orgánico, de lo que pasa ahí, de lo poco artificial también, en muchos sentidos, que creo que hace que conecte muy directamente con el que lo está viendo, sí. Y, por ejemplo, durante la película, ¿qué diréis, por ejemplo, que vuestros personajes, cuál es el mayor miedo que tienen estos personajes? ¿Qué le ayudan? Porque hay parte de la película, por ejemplo, ella en algún momento habla de la muerte y demás. ¿Cuál es el mayor miedo de estos personajes, de vuestros dos personajes? El mayor miedo. El mayor miedo. Y el mayor deseo, pues también puede ser, lo que vosotros me queréis decir. Bueno, en mi caso es que como estaba en un momento tan particular, claro, que tiene que ver como con eso, con gestar un ser humano, creo que tenía que ver con eso, ¿no? El mayor miedo tal vez que va a ocurrir, todas las incertidumbres sobre lo que viene. También en un momento se habla de la muerte siendo madre, que es algo que da mucho vértigo, y creo que mi personaje tendría que ver con eso, sí. Yo creo que mi personaje tendría algo que ver más con lo profesional, con el miedo de sentir que no perteneces o que quizá no vas a cumplir con las expectativas que se han puesto en ti, de repente empezar un proyecto nuevo con otras compañeras que no conoces. Yo creo que iría más por ahí a ver cómo lo hago, ahí a ver cómo me manejo dentro de este grupo. Sí, yo creo que irían por ahí. Y también es un diálogo también sobre la feminidad. Al final es una película que tiene mucha sororidad también, porque también entre vosotras os ayudáis a entender a mí como mujeres también, me supongo. Supones bien.
Sí, sí, sí. No, hay algo que se crea como una hermandad, claro, de estar ahí, de compartir, de sostenerse, de entenderse, de contenernos unas a las otras, claro que sí. Sí. Y hablando del oficio de actor, porque hay un momento de una reflexión que dice, ¿cómo se interpreta el enamoramiento si no lo has experimentado? ¿Cómo hacéis vosotros eso cuando interpretáis cosas que no habéis vivido? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lo estructuráis para hacerlo bien? Bueno, esa es la gran cosa de la interpretación. Yo intento escuchar mucho a otras personas, escuchar como cuando... Yo creo que para una actriz es muy importante conocer a mucha gente y conocer a gente diferente a ti, que haya vivido cosas distintas a ti. Y yo siempre recuerdo conversaciones que he tenido o incluso como que pregunto a otra gente cercana y como que intento asemejarme, o los libros también son interesantes en eso, que hablan mucho sobre las emociones, sobre cómo los humanos gestionamos. Yo intento por ahí. Sí, es verdad que la literatura es muy buena herramienta, porque dispara la imaginación y al final te agarras a la imaginación cuando no has vivido. Igualmente, cuando las historias están bien escritas y los guiones están bien escritos, tienes mucho material ya, ¿sabes? Como lo difícil es cuando no está bien escrito y no lo has vivido, está mal escrito y dices, ¿ahora qué hago, no? ¿Cómo hago esto? Pero cuando está bien y está bien contado, si te agarras y entiendes y te metes en eso que te están proponiendo, ya hay mucho ahí, ya hay mucho. Y después bucear en el ser humano, como dice Itziar. ¿Y cómo es la Isaso? Porque la conocemos como actriz, la mayoría de la gente. ¿Cómo es la Isaso directora? ¿Os ha picado también a vosotros el gusanillo de alguna vez dirigir? Yo ya lo tenía, quiero decir, para mí es algo que siempre ha estado rondando y que por ahora no me he atrevido, no he podido, pero que siento que en algún momento haré. Itxaso es como actriz, creo que se parece bastante. Es muy generosa como directora, es una mujer muy inteligente, entonces, y con mucha inteligencia emocional. Creo que lo que más gestiona y que gestiona de una manera para mí muy brillante tiene que ver con el material emocional, con lo que le pasa a la persona que tiene enfrente y cómo conseguir que lo que ella quiere salga de la mejor manera posible. Gestionar el grupo, creo que lo ha hecho increíblemente bien y también muy fuerte, ¿no? Porque hacer una producción pequeña, donde tienes unos medios limitados y además entre amigos, que eso también es una responsabilidad, porque sabes o quieres que estén bien, ¿no? Y el tiempo corre en tu contra, mantener la calma, establecer una energía de trabajo, establecer una dinámica, establecer un nivel de exigencia, todo eso que tiene que hacer un director, ella para mí lo gestionó de una manera impecable. Sí, y se agradecía muchísimo también que te dirija una actriz también, que es actriz y que ha sido actriz, que ha trabajado mucho como actriz, porque yo entendía que nos entendía, claro. O sea, yo sentía que nos entendía muy bien, que se ponía muy en nuestra piel. Sí. Y bueno, en cuanto a lo otro, o sea, yo en cine me siento muy novata como para dirigir nada, pero en teatro sí que me interesa mucho la creación y ya estoy dirigiendo cosas. Y mi última pregunta, sobre todo quería preguntaros, a lo mejor será difícil porque la película tiene muchísimos aspectos de reflexiones, pero a vosotros, por ejemplo, una vez que la habéis visto la película, las veces que hayáis visto, ¿qué reflexiones como seres humanos extraéis principalmente de esta película? Si podéis decir uno, si no, pues un resto. Es que sé que es difícil porque sé que la película... Sí. Como que tira muchas lanzas, ¿no? Claro. Para mí es un poco la reafirmación o la confirmación de lo necesario que es que nuestra fuerza venga de nuestra fragilidad. Para mí, como la importancia de la vulnerabilidad y como la vulnerabilidad en realidad te hace más fuerte. Para mí es lo que más me llevo. Sí, es que es muy bonito. Y es verdad que la película lo pone muy en primer término, ¿no? Sí, tal vez sí, para mí creo que también. Y a lo mejor algo que tiene que ver con eso, que es como un intento de estar un poco en paz con una misma, ¿no? Como
como sentir que en la medida de que te entiendes o que puedes entenderte a través de los demás y en el mundo, es más fácil tener cierto equilibrio y cierta tranquilidad interna. Pues hasta aquí la entrevista, que ojalá la película vaya muy bien y que la gente se acerque al cine a verla sobre todo. Ojalá. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias.